Llevo muchos años queriendo predicar una serie sobre este tema, pero por diferentes motivos no lo he hecho hasta ahora, por lo menos como lo voy a estar haciendo ahora. Y en realidad, por un par de razones. Un motivo es que mi deseo en los últimos 9 años, ya van a ser casi 10 años, mi deseo en este tiempo ha sido daros una dieta sólida de predicación expositiva, para que tuvieseis una firme convicción, esto es importante, acerca de la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Al decir eso no estoy diciendo que solo la predicación expositiva es bíblica. Obviamente toda predicación debe exponer lo que dice el texto, pero entendiendo predicación expositiva por predicar a través de libros, no estoy diciendo que si predicas una serie tópica, que eso no es bíblico, pero sí creo que la predicación expositiva es la mejor manera de dejar que la palabra tenga la preeminencia y no nuestras opiniones o preferencias. La predicación expositiva exige del predicador predicar lo que está ahí, ver lo que está ahí y decir lo que Dios quiere para su pueblo. La tentación para el que solo predica predicaciones tópicas es pensar en un tema y luego ir y buscarlo en las Escrituras. Pero eso puede ser peligroso a la larga, porque creemos que el Señor sabe lo que el pueblo de Dios necesita más que lo que incluso yo puedo imaginarme que el pueblo de Dios necesita. También nos enseña cómo interpretar fielmente las Escrituras, porque si he hecho correctamente mi trabajo como expositor, vosotros podéis ver cómo he llegado a las conclusiones a las que he llegado del texto en su contexto. Otro motivo que esperé tanto tiempo para abordar el tema del matrimonio es porque quería estar más seguro, quería estudiar el tema más a fondo, quería estar más seguro de lo que creo acerca de temas que son un poquito sensibles, como por ejemplo el tema del divorcio y el nuevo casamiento. Así que por la gracia de Dios, después de asentar las bases de una dieta de exposición bíblica y después de orar y estudiar el tema a fondo, yo creo que ha llegado el momento para esta serie. Pero antes de entrar de lleno en nuestro primer sermón de esta serie, quisiera preparar vuestros corazones para lo que vamos a estar escuchando en las próximas 5 semanas. Quisiera ir preparándoos para lo que vamos a estar viendo. Primero, es posible, y digo posible porque Dios mediante no suceda esto, pero es posible que algunas de las cosas que voy a decir a lo largo de esta serie van a sonar ofensivas a tus oídos. Es posible. O por lo menos extrañas, casi increíbles. Mi meta como predicador nunca es simplemente decir algo para ofender o para causar una especie de efecto de shock en las personas. Nunca es mi meta. Mi meta es ser fiel a lo que dicen las Escrituras. Pero es posible que algunas de las cosas que vamos a estar hablando puedan sonar incluso ofensivas para ti. Con esa posibilidad en mente, quisiera pediros que hagáis algo si eso sucede. Si escuchas algo que suena ofensivo o extraño para ti, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Por qué me resulta difícil esta verdad? ¿Por qué me resulta difícil esta verdad? ¿Me resulta difícil porque lo que enseña la Biblia no es verdad? ¿O porque he sido tan influenciado por la cultura que me rodea que la verdad de Dios sobre el matrimonio ya no suena como algo bueno para mí, sino como algo malo que me oprime? ¿Qué es más probable? ¿Que lo que Dios dice no es verdad o no es bueno? ¿O que nosotros hemos sido tan influenciados por la cultura en la que vivimos que ya no nos parece bueno lo que Dios ha revelado en las Escrituras? Ahora, yo soy consciente que hay una tercera posibilidad, y es que yo no exponga fielmente estos pasajes. Espero mostraros con las Escrituras todo lo que voy a tratar de demostrar. Y espero que pueda convenceros con las Escrituras. Pero si os muestro con las Escrituras algo y lo podéis ver, espero que podáis reconocer en vuestros propios corazones la razón por la cual posiblemente algo os suena extraño. Hermanos, hemos sido
discipulados por nuestra cultura. Hemos estado hablando del discipulado, ¿verdad? De cómo la iglesia debe hacer discípulos. Pues no sé si sabías esto o no. Si nosotros no estamos haciendo discípulos, el mundo está haciendo discípulos. Tenemos que ser conscientes de eso. Es como los padres, tenéis que saber esto. Si vosotros no estáis entrenando a vuestros hijos, el mundo está entrenando a vuestros hijos. Y hemos sido discipulados por nuestra cultura, de muchas maneras. Las series de televisión, las conversaciones que escuchamos en nuestro trabajo, el profesor en la secundaria, en la primaria. Estamos siendo discipulados por nuestra cultura. La palabra de Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la cultura en la que vivimos. Lo que Dios llama bueno, el mundo ahora llama malo. Y lo que Dios llama malo, el mundo llama bueno. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Pero siempre ha sido así. ¿Sabías que la palabra de Dios siempre ha chocado de alguna manera con la cultura en la que ha sido plantada? Siempre ha sido así, desde el inicio. Entonces, la solución no es dejar que la cultura cambiante, y sí, la cultura es siempre cambiante, dicte cómo pensamos sobre el matrimonio, sino que la palabra de Dios inamovible nos instruya. Otra palabra de preparación, antes de entrar de lleno en este sermón de hoy. Necesitamos saber que las emociones son una mala guía hacia la interpretación correcta de las Escrituras. Las emociones, lo voy a decir otra vez, son una mala guía para la interpretación correcta de las Escrituras. Cuando escuchas alguna verdad bíblica sobre el matrimonio que te resulta chocante, no te hagas la pregunta, ¿cómo me hace esto sentir? Que esa no sea la primera pregunta, ¿cómo me hace esto sentir? Sino más bien, ¿qué dice el Señor? Lo que está sucediendo muchas veces es que nosotros dejamos que nuestras emociones dicten nuestra interpretación y no nuestra interpretación que dicte nuestras emociones. Y cómo sentimos y cómo creemos acerca de algo. Lo que Dios dice debe informar nuestras emociones. No nuestras emociones informar lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son muy engañosas. Muy engañosas. Tenemos que saber, énfasis en saber, que lo que el Señor manda para nosotros es mejor que lo que nosotros queremos hacer o consideramos mejor. Pienso en el Salmo 32, versículo 10, que dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Este es el punto de toda la literatura de sabiduría que encontramos en la Biblia. El punto de la literatura de la sabiduría es esta. Si escoges el camino de la sabiduría revelado por Dios, el temor de Jehová, vas a ser dichoso. Vas a ser dichoso. No solo vas a estar viviendo en conformidad al carácter de Dios, haciendo lo que Dios manda de ti, sino que vas a vivir mejor. Lo que Dios tiene para ti es mejor. Ahora, si eres padre y tienes hijos, tú sabes cómo funciona esto. Tú sabes cómo funciona esto, especialmente cuando tienes hijos muy, muy, muy pequeños. ¿Cuántas veces tienes algo precioso para ellos, algo grandioso que les quieres dar, y ellos se rehúsan a aceptarlo? Porque no se pueden imaginar, no les entra en la cabeza como tú podrías desear algo para ellos que a la larga sería mejor para ellos. Pero ellos no tienen la visión para verlo. ¿Cuánto más con Dios, que es infinitamente superior que nosotros? Otra palabra de preparación para nosotros. Soy consciente que no todos vosotros estáis casados. Soy consciente de esa realidad y esto por diferentes motivos. Puede ser por edad, puede que seáis muy jóvenes, todavía no habéis llegado a esa edad de poder casaros. Quizá por circunstancias fuera de vuestro control o quizá también por llamado. La Biblia habla de un llamado específico hacia la soltería. Ahora, esto es un don que el Señor da a ciertas personas para ser solteros. No quiero que os desconectéis de esta serie. Voy a esmerarme en hacer aplicación a vuestra situación particular de alguna manera en cada sermón. Pero quiero que también entendáis que como solteros, solteras, necesitáis estar bien informados de lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. ¿Por qué? Uno, porque algunas de vosotras os vais a casar.
Es posible, ¿verdad? Especialmente si estáis aquí, sois jóvenes. 2, porque algunos de vosotros o vosotras tenéis hijos o nietos bajo vuestro cuidado que van a casarse algún día y necesitáis instruirles en lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Y 3, porque necesitáis entender cómo orar por vuestros hermanos casados, por las tentaciones y las luchas que ellos tienen, para que podáis servirles a ellos y animarles a ellos. Al igual que los hermanos casados necesitan estar orando por los hermanos solteros, entendiendo los desafíos particulares que los solteros en medio de nosotros sienten y experimentan. Amémonos unos a los otros, como aprendimos el domingo pasado. Y una de las maneras que hacemos eso es orando específicamente por cada uno de nosotros, ya seamos solteros o ya seamos casados. Y por último, soy consciente que es posible que algunos de vosotros no sois creyentes. Puede que aquí o puede que viendo la retransmisión de este sermón. Si lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio puede sonar chocante para algunos creyentes, ¿cuánto más para los que no creen? Si estás en esta categoría, también te animo que no te desconectes de esta serie. A lo largo de esta serie voy a estar mostrando que el diseño de Dios para el matrimonio es mejor para toda la sociedad, seas creyente o no. Pero también voy a mostrar cómo el matrimonio apunta a una realidad gloriosa, que es el Evangelio de Cristo, el cual es la única esperanza para la humanidad. Entonces, con esos preparativos en mente, quisiera comenzar la serie del matrimonio hablando sobre la definición del matrimonio. O para formularlo como una pregunta, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Por qué empezar con la definición del matrimonio? Porque cómo definimos el matrimonio es fundamental para nuestro entendimiento del tema del matrimonio en general. Una correcta definición bíblica del matrimonio nos da todo lo que necesitamos para entender y vivir el matrimonio como Dios lo diseñó. En las próximas semanas vamos a ver los siguientes temas. Os mandé en el grupo de WhatsApp estos temas, pero lo voy a leer rápidamente. Hoy vamos a estar viendo la definición del matrimonio, qué es el matrimonio. El domingo que viene vamos a estar viendo el significado del matrimonio, qué significa el matrimonio. Luego estaremos viendo la complementariedad del matrimonio, cómo funciona el matrimonio. Y las últimas 2 semanas vamos a dedicarlas a el tema de la permanencia del matrimonio. La permanencia del matrimonio. Ahora es importante, os animo hermanos, como hicimos con la serie de la iglesia, que vengáis a cada uno de estos mensajes, porque cada mensaje se edifica sobre el anterior. ¿Vale? Lo que estamos viendo hoy va a estar asentando las bases para el resto de lo que vamos a estar viendo a lo largo de la serie. Entonces, obviamente, si por algún motivo fuera de vuestro control no pudieseis venir, pues obviamente lo podéis ver online. Pero hermanos, nosotros no grabamos los programas para que vosotros los veáis en la casa. Puede sonar contradictorio, pero no. Nosotros queremos que vosotros vengáis porque la iglesia, para ser iglesia, tiene que congregarse. Está en el nombre, eclesía, congregación. Entonces, por definición, la iglesia se congrega. Ahora, si queréis luego escucharlo otra vez después, genial. Pero, por ejemplo, el domingo pasado no grabamos el sermón. Si no estuviste aquí, te lo perdiste. Porque ese es el propósito de por qué nos congregamos. Entendemos que hay situaciones a veces fuera de nuestro control, pero especialmente los miembros de la iglesia sabemos que la Biblia nos manda claramente no dejando de congregaros. Entonces, os animo a venir y escuchar cada uno de estos sermones como debemos hacer cada domingo, no solo en la serie sobre el matrimonio, sino aún cuando termina esta serie, seguir siendo fieles a asistir a la iglesia. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Yo sé que la introducción ha sido un poquito más larga hoy, pero quería ir preparándonos un poquito para lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es el matrimonio? Voy a empezar con una definición, ¿vale? Y luego vamos a ir viendo esa definición por partes y explicándola bíblicamente. Esta es la definición que quiero presentaros hoy y es la siguiente. El matrimonio es el acto divino, de unir a un hombre y a una mujer en un pacto sagrado de compañerismo delante de la comunidad hasta que la muerte lo concluya. El matrimonio es el acto divino de unir a un hombre y a una mujer en un pacto sagrado de compañerismo delante de la comunidad hasta que la muerte lo concluya. Entonces,
vamos a ir viendo parte por parte esa definición a la luz de las Escrituras. Primero, el matrimonio es un acto divino. El matrimonio es un acto divino. El matrimonio es de Dios. El matrimonio es de Dios. La idea fue suya. El matrimonio no es, como algunos piensan en nuestra sociedad moderna, un constructo o construcción social que tiene que ver con la noción de la propiedad, en el mejor de los casos, o que oprime a las mujeres, seguramente habéis oído esto también, en el peor de los casos. No. El matrimonio es una institución divina y es buena. Es buena. Porque todo lo que Dios crea y creó es bueno. Glorifica a Dios y es de bendición para la sociedad. El Señor llevó a cabo la primera ceremonia. Él llevó a cabo la primera boda. ¿Dónde vemos esto? Quiero que observéis en nuestro pasaje de hoy, en el versículo 18 y luego del versículo 21 al 22, quién está llevando a cabo la iniciativa y actuando en nuestro pasaje de hoy. Quiero que veáis, tenemos aquí algunas partes resaltadas. Dice el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién está actuando? ¿Quién está llevando a cabo todas las acciones en estos versículos? El Señor. Lo único que hizo Adán fue reconocer y gozarse en lo que Dios había hecho. Así es como funciona siempre, ¿verdad? Nosotros respondemos, Dios siempre inicia. Como vimos también el domingo pasado, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nosotros disfrutamos del matrimonio, hemos recibido este buen don de Dios y lo único que podemos hacer es deleitarnos, o deberíamos, deleitarnos y gozarnos en lo que el Señor ha hecho. Y vemos la respuesta de Adán. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, reconoce lo que el Señor ha hecho, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hermanos, el matrimonio es un acto divino. El Señor fue quien reveló la necesidad del matrimonio. Fue el Señor, después de haber dicho una y otra vez en Génesis, después de crear cada diferente parte de su creación, y después de decir, y creó y dijo, esto es bueno. Es sorprendente que el Señor luego diga, no es bueno. El Señor fue el que reveló la necesidad del matrimonio. No vemos a Adán pensando en la necesidad del matrimonio. Es el Señor que sabe lo que es mejor para Adán, porque Él tiene un diseño, Él tiene un plan para el matrimonio. El Señor fue quien formó la mujer para satisfacer esa necesidad, porque Dios creó a Adán primero, luego a la mujer, pero creó a la mujer en parte para satisfacer esa necesidad. Por eso dice en el versículo 18, le haré ayuda idónea para él. Y es interesante cómo el Señor hace eso, porque aunque el Señor sabía que Adán tenía esa necesidad de una ayuda idónea, y vamos a estar hablando de esto en el tercer sermón más en detalle, lo que significa eso, aunque el Señor sabía eso, Adán todavía no se había enterado. Todavía no se había enterado. Y por eso el Señor hace lo que vamos a ver aquí en estos versículos 19 al 22. Jehová Dios formó pues de la tierra, dice, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esto no era para Dios, porque Dios ya sabía que él necesitaba una ayuda idónea. Ya sabía qué ayuda idónea necesitaba. Esto era para Adán, para que él pudiese saber que no había nadie en el mundo animal que pudiese satisfacer esa necesidad que él tenía, de la cual no era ni siquiera consciente
al inicio. ¿Cómo es el Señor? No solo declara o revela la necesidad, sino también suple la necesidad. También vemos que el Señor fue quien entregó a la primera novia. Sabemos que en las bodas tradicionales, y me parece increíble, me parece precioso, porque en las bodas lo que se debe hacer siempre es mostrar claramente lo que es el matrimonio, en cada cosa que se hace una ceremonia, ¿verdad? Vemos que el padre entrega a la novia, así es como debería ser. Yo sé que la cultura está cambiando mucho, ¿verdad? La sociedad. Pero el padre siempre entrega a la novia. ¿Quién fue el primero que entregó a la primera novia? Fue Dios mismo. ¿Qué dice? El versículo 22. Y la trajo al hombre. La trajo al hombre. Entregó a la primera novia. Y, por último, el Señor fue quien declaró el diseño del matrimonio. Versículo 24. Aquí está el diseño del matrimonio. Aquí está. Por tanto, a la luz de todo lo que ha sucedido, a la luz de todo lo que el Señor ha hecho, a la luz de su plan, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fue el Señor quien declaró el diseño para el matrimonio. Ahora yo sé, algunos eruditos ahí están diciendo, no, pero esto no fue el Señor, este fue Moisés quien dijo esto. Sí, el Pentateuco fue escrito por Moisés, pero tienes que entender que aunque hay 40 autores humanos, hay un solo autor divino y él es la causa primaria de las Escrituras. Eso es lo que significa la inspiración. Significa que aunque autores humanos escribieron exactamente lo que Dios quería que escribiesen. Y cuando Jesús cita este pasaje, él dice que fue el Señor quien dijo esto. Porque Jesús entendía la doctrina de la inspiración. Siendo que Jesús mismo es Dios, estas palabras son sus palabras. Este es el diseño del matrimonio. Vamos a estar entrando más en detalle de esto más adelante. Amigos, el matrimonio es un acto divino. Es un acto divino. Y eso significa que cada matrimonio es formado por Dios y ante Dios. Y esto es verdad, y esto te va a sorprender quizá, seas creyente o no. Yo pensaba que esto solo se aplicaba a creyentes, no. Seas creyente o no. Seas consciente de esa realidad o no. Jesús lo dijo muy claramente en su comentario. Jesús escribió su propio comentario de Génesis 2. El que inspiró Génesis 2 escribió su comentario de Génesis 2. En Mateo 19, versículo 4 al 6. Le dice aquí a los judíos, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, que dice, lo que Dios juntó. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, ¿Génesis 2 está hablando solo del primer matrimonio o de todo matrimonio? Cada matrimonio, seas creyente o no. Lo que Dios juntó. Todo matrimonio es formado por Dios y ante Dios. Sí, pero yo me enamoré con ella, yo me enamoré con él y yo ni siquiera era creyente. No importa. Por Dios y ante Dios. Si todo matrimonio es ante Dios, eso significa que todo matrimonio se haya formalizado por la iglesia o por civil. Hay personas que piensan que su matrimonio es más válido y más verdadero porque se casaron por iglesia. Pues tengo noticias para ti, no es así. Ya sea que se haya formalizado por la iglesia o por civil y nunca se hizo una ceremonia en la iglesia, es igual de válido. Está sujeto al diseño divino para el matrimonio. Y todo matrimonio rendirá cuentas a Dios si se aparta del diseño divino. Estas son palabras mayores. Ahora, inmediatamente se escucha la objeción, ¿no? Pues yo no soy creyente, ¿cómo puedes pedirme que me sujete a lo que Dios dice acerca del matrimonio si no reconozco su autoridad sobre mi vida? Pues la respuesta sería, solo porque no reconoces algo no significa que no sea verdadero. Tienes que saber eso.
Yo podría presentar todo tipo de objeciones en contra de la ley de la gravedad, pero si yo me tiro de un edificio sin un paracaídas, voy a chocar contra el suelo. Reconozca o no la ley de la gravedad es un hecho. No ganamos nada rebelándonos en contra del creador del matrimonio. Sería como comprar un coche y usarlo como un barco, o comprar un portátil y usarlo como un martillo. Puedes usar un coche como un barco por unos segundos, pero la ilusión será temporal cuando empiece a hundirse. Puedes usar un portátil como un martillo, en serio, lo puedes hacer, ¿eh? Es bastante duro. Sin duda lograrás meter algún clavo en la madera o en la pared, pero luego cuando quieras encender el portátil, verás que tu ignorancia tiene consecuencias serias. Así que no ganamos nada rebelándonos en contra del creador del matrimonio. Esto lo sabemos instintivamente. Cuando compramos alguna máquina muy compleja, abrimos el manual y lo leemos, ¿verdad? Eso es instintivo, porque sabemos que tenemos que entender el diseño para poder usarlo correctamente. Pero el mundo está lleno de personas que están usando el matrimonio para sus fines y no para el fin que Dios lo diseñó. Él es el creador del matrimonio. Y le reconozcamos o no en nuestras vidas, vamos a rendir cuentas a Él por lo que hacemos con lo que Él creó. El hecho es que Dios creó el matrimonio. El matrimonio es suyo, es un acto divino y por lo tanto solo Él puede definir y regular el matrimonio. Solo el Señor puede definir y regular el matrimonio. Ese es en sí mi argumento principal en este sermón. Si no os acordáis de nada más, quiero que os acordéis de esto. Quizá no os vais a acordar de nada más, pero quiero que sepáis esto. El matrimonio es un acto divino y por lo tanto solo el Señor puede definir y regular el matrimonio. Regular significa establecer las normas para el matrimonio. Lógico, Él es el creador. Por lo tanto, solo Él tiene ese derecho. Ahora, cuando digo que solo el Señor puede regular el matrimonio, algunos van a preguntarse, ¿cuál es el papel de la Iglesia y el gobierno en el matrimonio? Pues la Iglesia debería enseñar lo que Dios ha declarado sobre el matrimonio. Es parte de lo que significa hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús mandó. Entonces, en ese sentido, sí, la Iglesia tiene que instruir, como estoy haciendo ahora mismo, acerca del diseño de Dios para el matrimonio. Pero ojo con esto, la Iglesia no casa a nadie. La Iglesia no casa a nadie. No tienes autoridad de parte de Dios. La Iglesia tiene cierta autoridad, ya hemos hablado de eso en nuestra serie de la Iglesia, para hacer ciertas cosas, pero no para casar. Ahora, esto no significa que uno no puede formalizar su matrimonio en una iglesia, con un pastor, como creyentes. Eso es precioso, es lo ideal. ¿Y qué del gobierno civil? Bueno, el gobierno puede establecer leyes que, entre comillas, regulan el matrimonio, pero estas solo son válidas si se sujetan a lo que Dios ha establecido. Porque sabemos que el gobierno declara ciertas cosas como matrimonio que a los ojos de Dios no son matrimonio. Lo siento, no tienen ese derecho. No tienen esa autoridad. Esta autoridad le pertenece solo al Señor. Solo al Señor. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Número 1, el matrimonio es un acto divino. Número 2, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Te habías puesto a pensar alguna vez por qué Dios creó al ser humano como hombre y mujer? ¿Verdad? Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos a la imagen de Dios. Dios creó dos géneros, varón y hembra. Bueno, alguno podría decir que es para que la raza humana pudiese reproducirse. Sin duda esa es parte de la razón, porque vemos que parte del propósito del matrimonio es tener hijos, y hablaremos de eso el domingo que viene. Pero va más allá de eso. Dios creó a los seres humanos a su imagen como hombre y mujer para que pudiesen formar la relación más íntima posible, llamada el matrimonio, y que dentro de esa relación aprobada por Dios, naciesen hijos,
para llenar la tierra de portadores de la imagen de Dios. Ese fue el propósito de Dios, que se reproduciesen, pero para llenar la tierra de portadores de la imagen de Dios. Eso es lo que Dios quería para Adán y Eva, hasta la caída. Hasta la caída. Sigue siendo el propósito de Dios, pero el hombre no está cumpliendo su propósito. Pero sigue siendo el propósito de Dios. Ahora, esto no significa, y por favor quiero que entiendas esto, que si no estás casado o si no estás casada, que tu vida tiene menos valor a los ojos de Dios. Estaremos hablando de eso, obviamente, a lo largo de esta serie, pero no quiero que penséis eso. Pero sí significa que implícito en la creación del ser humano como hombre y mujer está el diseño divino del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y lo que es implícito en Génesis 2 es explícito en las palabras de Jesús. Jesús hace una conexión directa entre la creación de solo dos géneros y el diseño divino para el matrimonio. Mateo capítulo 19. Mira qué dice. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará padre y madre. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús hace esta conexión entre la creación de dos géneros, hombre y mujer, y el matrimonio. Y nosotros también debemos hacer esa conexión. Por eso, nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y es por esto, amigos, que como cristianos nos oponemos al matrimonio homosexual. No porque odiamos a los homosexuales. No hay homofobia, porque eso sería tener miedo o tener odio. No hay odio, sino porque reconocemos que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo va en contra del diseño original de Dios para el matrimonio. Y no solo va en contra del diseño divino para el matrimonio, sino también en contra del diseño divino para el sexo. Dios diseñó esta intimidad para ser disfrutado dentro de los confines del matrimonio. Y el único matrimonio aprobado por Dios es entre un hombre y una mujer. Por eso Dios llama a la homosexualidad pecado, porque va en contra de su voluntad. No es la homosexualidad un cuadro adecuado de la relación de una sola carne, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. No representa fielmente el cuadro que esta unión entre un hombre y una mujer en una sola carne representa. Y esto es muy importante si entendemos el diseño divino. Pero amigos, no solo la homosexualidad, sino cualquier relación íntima fuera del matrimonio va en contra del diseño de Dios y es pecado en contra de Dios. Porque es muy fácil decir, sí, estamos en contra de las uniones homosexuales. Sí, ¿qué de tu pecado sexual? Hermano, hermana heterosexual, persona que se siente atraído de forma ordenada como Dios lo diseñó a una persona del sexo opuesto. Mira lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 10. Quiero que veáis cómo el Señor trata diferentes tipos de pecados sexuales. Mira qué dice. 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los, ¿qué dice? Fornicarios. La fornicación es una categoría general para describir la inmoralidad sexual y abarca todo tipo de pecado sexual. Llámese pornografía, llámese cohabitación, llámese todo tipo de cosas que encontramos que están fuera del diseño de Dios. Ni los idólatras, ni los adúlteros. Esta es la infidelidad matrimonial, ¿verdad? De personas casadas que son infieles, adulterio. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Este es el pecado de la homosexualidad. ¿Ves cómo el Señor trata con cada uno de estos pecados? Y como he dicho, no podemos simplemente decir como no sentimos una atracción, no tenemos este pecado de sentir atracción hacia el mismo sexo, que el Señor no nos llama a nosotros también a un estándar
alto acerca de este tema. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que dice, heredarán el reino de Dios. Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. El estándar de Dios es muy alto. Muy alto. Pero lo que necesitamos saber también es que hay perdón de pecados para cualquier pecado sexual en Cristo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y esto erais algunos. Esto no tiene que caracterizar tu vida. Y esto erais algunos. Mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay perdón, justificación y transformación en Cristo. Pero para recibir estos beneficios es necesario que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo Jesús para tu salvación. Debes cambiar tu forma de pensar acerca de este tipo de inmoralidad. Debes alinear tus pensamientos sobre la sexualidad a lo que Dios diseñó y debes darle la espalda a tu pecado. Y debes descansar en Cristo y su obra por ti, sabiendo que su obra por ti en su vida, muerte y resurrección es suficiente, no solo para salvarte de la condenación del pecado, sino también el poder del pecado en tu vida. No solo la condenación, no te quedes solo con eso, sino también el poder dominante del pecado en tu vida. No significa que un creyente nunca puede caer en estas áreas, pero el creyente no va a vivir una vida caracterizada por la inmoralidad sexual. Va a vivir una vida de arrepentimiento, una vida de santificación. Así que, amigo, ven a Cristo hoy. Hay perdón, hay salvación para todo tipo de pecado, incluyendo el pecado sexual de este tipo. Pero ¿qué de la poligamia? ¿No aprobó Dios la poligamia? ¿El estar casado con más de una esposa? Creo que es importante entender que la Biblia describe la poligamia, pero no prescribe la poligamia. ¿Sabéis la diferencia entre una y la otra? Una cosa es que una narrativa describa una relación de un hombre con varias esposas. Otra cosa es que el Señor lo haya prescrito, haya dicho esto es lo que yo quiero. No, el Señor ya prescribió el matrimonio en Génesis capítulo 2. Sabemos el diseño divino para el matrimonio. Es verdad que el Señor permitió temporalmente la poligamia, pero nunca fue parte de su diseño original. Dios formó el primer matrimonio y era entre un hombre y una mujer. Si el Señor hubiese querido que Adán tuviese múltiples esposas, le hubiese dado múltiples esposas. Piensa en esto, si el diseño de Dios era que llenasen la tierra, hubiese sido más fácil cumplir ese mandato con más esposas, pero el Señor no le dio más esposas a Adán, le dio una esposa. La primera mención de poligamia en la Biblia es el relato breve de Lamec en Génesis capítulo 4, versículo 23. Y claramente Lamec no es ensalzado como un ejemplo para seguir. Pasaron generaciones antes de Lamec, donde los matrimonios eran entre un hombre y una mujer, hasta que llegó Lamec. Generaciones siguiendo el diseño de Dios. Yo creo que Dios permitió que esto estuviese ahí para que supiésemos cuándo inició esta práctica y que estaba separada de lo que Dios quería. Lamec pertenecía a la descendencia injusta de Caín. Claramente la narrativa distingue entre la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Es más, yo estoy convencido que las narrativas que describen la poligamia en el Antiguo Testamento están ahí para mostrarnos los resultados desastrosos de ir en contra del diseño original de Dios para el matrimonio, no para promover la poligamia. Lee las narrativas que describen la poligamia. Y os estoy dando toda esta información porque en vuestras conversaciones con incrédulos van a presentar este argumento. No es un buen argumento. Necesitas saber cómo refutar ese argumento. Cada vez que vemos un matrimonio donde un hombre tenía múltiples esposas, había desastre, no había bendición.
No solo eso, hay versículos que parecen prohibir la poligamia, aún en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. Como por ejemplo Levítico 18:18, os animo a ir a vuestras Biblias y leerlo, y Deuteronomio 17:17. El estándar veterotestamentario, una nueva palabra para vosotros, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, veterotestamentario, el estándar era monogamia, aunque no siempre el pueblo de Dios seguía ese estándar. El estándar lo vemos en el libro de Proverbios, este libro de sabiduría. Proverbios 5:15, está la instrucción de de un padre a su hijo: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Ten tu esposa y sé fiel a ella. Pero con la inauguración del nuevo pacto, el Señor hace algo en el corazón de su pueblo. No solo se nos dice qué debemos hacer, sino que se nos da el deseo de hacerlo de todo corazón. Por eso en el Nuevo Testamento se nos llama a una conformidad mayor a la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. Porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y nuestros corazones han sido transformados. Esta es una clave interpretativa que nos va a ayudar cuando hablemos de la permanencia del matrimonio. Porque tenemos que entender que el Señor nos está llamando a un estándar aún mayor que el pueblo de Israel, por ejemplo, sostuvo. Porque somos la comunidad del nuevo pacto. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Es un acto divino, es entre un hombre y una mujer, pero también el matrimonio es un pacto sagrado de compañerismo delante de la comunidad. Hay 3 acciones en el versículo 24 que describen la esencia del matrimonio. Sin estas 3 acciones no hay un verdadero matrimonio. ¿Y cuáles son estas 3? Primero, dejar. Esta es la primera acción. Dejar. Dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. En las palabras del teólogo William Heth, dejar se refiere a un cambio de devoción y lealtad de una persona o grupo de personas a otro. ¿Qué sucede cuando se forma un matrimonio? El hombre deja, y me encanta que pone la responsabilidad en el hombre, aunque también la mujer va a dejar, ¿verdad? Pero principalmente el hombre como la cabeza del hogar, que dice, dejará a su padre y a su madre. Eso significa, no es que deja de ser hijo, pero está formando una nueva relación. Está formando algo nuevo, está dejando atrás esa relación principal y está asumiendo una nueva relación. Dejar. Segundo, unir. Dice, y se unirá a su mujer. Según el teólogo Carl J. Laney, unir se refiere a una adhesión. Es como el pegamento. Juntas este pegamento en madera y se adhiere. Ahora, ¿qué pasa si tratas de separar esa madera? Va a haber daños, se va a romper la madera. Ya nunca se puede separar porque ha sido adherido. Unir se refiere a una adhesión, unirse y ser permanentemente adherido en una relación como marido y mujer. Ahora, lo que vemos en estas primeras 2 acciones es algo que solo puede describirse como lenguaje de pacto. Israel había sido llamado a dejar atrás a los dioses falsos y unirse en una relación íntima de pacto con Dios. Y el lenguaje de pacto en Génesis 2 está modelado conforme al pacto de Dios con Israel. Así que por eso decimos que el matrimonio es un pacto sagrado. Y el pacto que es establecido en el matrimonio es un pacto horizontal y vertical. Yo sé que muchas veces nosotros cuando pensamos en el matrimonio pensamos que estamos haciendo un pacto, si tenemos un entendimiento correcto del matrimonio como un pacto, que estamos haciendo simplemente un pacto entre 2 personas horizontalmente, pero hay una tercera persona que es Dios mismo, que también entra en este pacto. Y por eso decimos que este pacto también es vertical. Es ante Dios. La Escritura explícitamente llama el matrimonio un pacto. Considera estos versículos, Proverbios 2, del 16 al 17. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Malaquías 2, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu
pacto. Ahora aquí el Señor está refiriéndose a cómo el pueblo de Israel le ha sido infiel a Él, pero está usando esta analogía entre el matrimonio, que es un pacto, y la relación que tenía Dios con Israel. Pero ¿qué es exactamente un pacto? ¿Y cómo se distingue un pacto de un mero contrato? Lo has oído, ¿no? El matrimonio es simplemente un contrato. ¿Para qué necesito yo un contrato? Una firma sobre un papel. Bueno, si el matrimonio fuera un contrato, pues te lo aceptaría, pero no es un contrato. Es un pacto sagrado. Es un pacto sagrado. Un pacto, según el teólogo Andreas Kostenberger, en general, dice él, expresa la idea de un compromiso solemne, garantizando promesas u obligaciones emprendidas por una o ambas partes que han entrado en la relación de pacto. Entonces, un pacto conlleva un verdadero compromiso, promesas y obligaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la convivencia y un matrimonio? Un verdadero compromiso, promesas y obligaciones. Esa es la diferencia. Y cada vez más en esta sociedad se está convirtiendo completamente normal la convivencia. Ese no es el diseño de Dios. No hay ni compromiso, ni promesas, ni obligaciones. Esto lo vemos en los votos tradicionales. Me encantan los votos tradicionales. ¿Has escuchado a estas personas que dicen, no, yo quiero hacer mis propios votos? No, olvídate de tus propios votos. Me gustan los tradicionales, porque el lenguaje de los votos tradicionales es el lenguaje de pacto. Escucha esto. Yo, fulano de tal, te recibo a ti, fulana de tal, para ser mi esposa, para tenerte y protegerte de hoy en adelante. ¿Qué son estas? Promesas, compromiso, para bien y para mal, en la riqueza y en la pobreza, en salud y en enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Qué preciosos estos pactos tradicionales. Lo que vemos en estos votos es compromiso, promesas y obligaciones. Un contrato es diferente, especialmente los contratos modernos. En la antigüedad los contratos eran prácticamente iguales que los pactos, pero hoy en día los contratos son completamente diferentes. Y cuando la gente piensa en los matrimonios, piensan en un contrato. Un contrato implica solo dos partes. Ya Dios no se le toma en consideración. Y ambas partes entran en un contrato pensando solo en sus propios intereses. El matrimonio existe para satisfacer mis necesidades, para nada más. Es para que yo pueda ser una persona más completa. Esa es la única razón por la cual una persona entra en el matrimonio. Un contrato es temporal y se puede romper en cualquier momento si el otro no cumple sus obligaciones. Entonces, la diferencia principal entre un pacto y un contrato es que un contrato es condicional y un pacto es incondicional. Un contrato dice, te amaré a no ser que. Un pacto dice, te amaré a pesar de. ¿Ves la diferencia? ¿Qué tipo de relación crees tú que glorifica a Dios? Y refleja la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo. Me estoy adelantando un poquito de lo que vamos a ver el domingo que viene. Amigos, lamentablemente en nuestra sociedad el matrimonio es cada vez más un mero contrato. Por eso la gente habla, ¿para qué necesito yo un papel? Por eso hablan así, porque no entienden lo que es el matrimonio. Dicen esto, yo permaneceré en el matrimonio con tal de que mis necesidades estén bien satisfechas, con tal de que yo me sienta realizado en esta relación, como si el propósito del matrimonio es para que tú te sientas realizado. No es así. Sería como unos padres que dijeran, mira, yo seguiré siendo padre y responsabilizándome por estos hijos con tal de que me hagan sentir feliz. Todos saben que así no funciona la relación entre un padre y un hijo, pero por alguna razón piensa que el matrimonio es diferente. No, no es así. Una relación entre padres e hijos es una relación de pacto, que la sociedad reconoce, pero ya no reconoce el matrimonio como una relación de pacto. El momento que eso deja de suceder, me salgo.
¿Y qué hacen las personas? Se salen. Y luego nos preguntamos por qué el matrimonio está en el estado en el que está en nuestra sociedad. Necesitamos volver a un entendimiento bíblico del matrimonio como un pacto sagrado. Porque es solo cuando un matrimonio es un pacto sagrado que realmente se puede experimentar la relación íntima de compañerismo que el matrimonio fue diseñado para ser. Porque el matrimonio es un pacto sagrado de compañerismo. Os voy a dar unas estadísticas que son un hecho. ¿Tú sabías que las personas que conviven antes de casarse tienen más probabilidades de divorciarse aun si se casan después? Pensarías intuitivamente que sería al revés, ¿verdad? Que si tú convives antes, luego te casas, has convivido y has podido conocer a la persona y tienes más probabilidades, ¿verdad?, de no divorciarte. Es al revés. Porque si tú ya has entrado en una relación con una persona con la mentalidad de que esto no es permanente y que lo voy a probar, no va a durar. Pero si tú entras en el matrimonio con una actitud de que esto es un pacto sagrado, va a durar. Esa es la diferencia. Y esto nos lleva a la última acción que describe la esencia del matrimonio, y es llegar a ser una sola carne. Dice, y serán una sola carne. Ahora, llegar a ser una sola carne se refiere en parte a la consumación del matrimonio en una unión íntima, pero es más que eso. Es más que eso. Entendemos que el matrimonio normalmente, de forma ordinaria, a no ser que haya ciertas excepciones que puede haber, se consuma mediante este acto íntimo. Pero esta unión, o llegar a ser una sola carne, es más que eso. Esta unión íntima es un cuadro, es un símbolo de lo que significa llegar a ser una sola carne. Pero en su sentido pleno, llegar a ser una sola carne es una descripción de una relación de compañerismo tan íntima y cercana que solo puede describirse como una unión de una sola carne. Como dijo Jesús, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Es por causa de esta relación tan íntima que leemos que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. No hay un nivel de intimidad más grande. Por eso la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, violan el cuadro que representa esta unión de una sola carne. Violan ese diseño. Porque ese acto íntimo tiene que representar esta unión de por vida. Entonces, por eso debemos huir de la fornicación, dice el apóstol Pablo. Huir de la fornicación. Entonces, 3 acciones describen la esencia del matrimonio: dejar, unir y llegar a ser una sola carne. Y este pacto sagrado de compañerismo se formaliza delante de la comunidad, testigos. El primer matrimonio, el único testigo fue el Señor, porque no había nadie más, pero a partir de ese momento se formaliza delante de la comunidad. Y hay una razón para eso: para que haya un rendimiento de cuentas si alguna de las dos partes quiere de alguna manera violar el pacto sagrado ante Dios. Ahora, quiero que entendáis, cuando tú vas a una boda, no seas pasivo, sea activo. Tú no estás ahí simplemente, ay, mira qué bonito, vamos a ver las decoraciones, vamos a comer los canapés después. No, estás ahí para ser un testigo de un acto solemne. ¿Por qué las personas se casan delante de personas? Es que pensamos que las cosas, como he dicho, es una construcción social, lo hacemos así porque sí. No, hay una razón bíblica, inspirada por Dios. Porque los testigos ayudan a esta pareja, o deberían ayudar a esta pareja a rendir cuentas. En mi iglesia en los Estados Unidos, el pastor, yo estuve ahí cuando hizo una boda, y él dijo eso a la congregación. Y literalmente le dijo a la congregación, esta pareja va a rendir cuentas a vosotros, y vosotros a esta pareja. Y lo mismo sucede si te casas en una oficina del gobierno, o te casas en este sitio, en este local. Debe ser delante de la comunidad, debe ser reconocido por la comunidad como un verdadero matrimonio. Por eso 2 personas, puede parecer muy romántico, una película de Hollywood, ¿no?, que simplemente deciden casarse a solas, no es un verdadero matrimonio. Es delante de testigos, para que haya rendimiento de cuentas. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Es un acto divino. Es entre un hombre y una mujer. Es un pacto sagrado de compañerismo delante de la comunidad. Y por último, el matrimonio es permanente. Y no voy a entrar en detalle mucho acerca de esto ahora mismo, porque voy a dedicar 2 sermones enteros a esto. Entonces, solo quisiera terminar con el matrimonio es permanente. 2 minutos.
En los últimos 2 sermones, como ya dije en nuestra serie, estaré entrando más en detalle sobre este punto, pero por ahora quiero que entendáis que la permanencia del matrimonio, eso es, que el matrimonio es un pacto sagrado de compañerismo hasta que la muerte lo concluya, este pacto, se ve en Génesis 2, en la institución del matrimonio. Cuando dice, en el versículo 24, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto está describiendo una unión indisoluble. Indisoluble. No se puede separar lo que Dios unió. Y Jesús lo va a decir expresamente más adelante en los evangelios que vamos a estar estudiando. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Con la ayuda del Señor espero poder ayudaros a través de esta serie a tener una visión bíblica de la permanencia del matrimonio. Hermanos, hoy lo que hemos hecho es asentar las bases para lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Si no definimos correctamente el matrimonio, todo lo demás que queramos hablar acerca del matrimonio será erróneo. Si no definimos correctamente el matrimonio. Pero en contraste, si definimos correctamente el matrimonio, tenemos todo lo que necesitamos para entender y vivir el matrimonio como Dios lo diseñó. Por eso este primer sermón es tan importante. De todo lo que hemos visto hoy, la verdad más fundamental es esta: el matrimonio es un acto divino. Si eso es verdad, y sabemos que es verdad, porque la Biblia lo demuestra, entonces tenemos que entender que solo el Señor puede definir y regular el matrimonio. Solo el Señor puede definir y regular el matrimonio. Y Él ha definido y regulado el matrimonio en su palabra. La pregunta es, ¿qué tiene más peso? ¿Lo que nosotros pensamos o lo que piensa Dios? ¿Lo que piensa la sociedad o lo que piensa Dios? Creo que siendo que Dios es el creador del matrimonio, la respuesta es bastante obvia. ¿Qué opinión tiene más peso? La opinión del Señor. Que el Señor nos capacite por su Espíritu para entender y vivir el matrimonio como Dios lo diseñó. Vamos a orar.